Dios le bendiga, sean todos muy bienvenidos. Es un gusto, de verdad es todo un privilegio el poder estar sirviendo a Dios y sirviéndoles a todos ustedes a través de esta emisora de radio. Es siempre un tiempo de regocijo el poder venir y contarles las buenas nuevas del reino de Dios. Porque bien claro, y lo dicen las escrituras, todos los días encontramos siempre algo nuevo de parte del Señor. Nunca nos vamos a cansar de recibir buenas noticias de parte del Todopoderoso. Dios es misericordioso, siempre está atento de nuestras necesidades y nadie, absolutamente nadie, puede venir y quejarse de algo que Él, en su plan divino, haya diseñado de tal manera que a veces concibamos como doloroso o a veces también como un tiempo de alegría. Lo que sea que fuera, está y estuvo siempre diseñado por Dios para nuestro beneficio, ¿sí? Para nuestro crecimiento espiritual. Dios nunca falla y eso es algo que debemos de tenerlo por cierto y por seguro. Nada en este mundo sucede por casualidad. Todo tiene un propósito, ¿sí? Bueno, hoy día seguimos con el tema entrando en el espíritu. Eso va a ser en breve. Ya vamos por el capítulo o la parte de esta serie. Es hoy la parte 70, ¿sí? Entonces, les pido que tengan siempre sus cuadernos, sus lápices o lapiceros o una pluma, como sea que le llames tú a un bolígrafo. Pero ten siempre tus herramientas para que puedas tomar apuntes, ¿sí? Es importante que eso sea algo que siempre hagamos. Nunca se quede con algo solamente en la cabeza, porque la mente del hombre es muy frágil. Eso no depende de que mira que tengo el Espíritu Santo, me va a hacer recordar que esto que el otro. En algún momento que otro, la cabeza, o mejor dicho, la memoria te va a fallar y mejor es tenerlo todo registrado en un papel. No se confíen de sus memorias, así como la misma Biblia dice que el corazón es engañoso, igualito tu memoria. A tener mucho cuidado con eso y tomarlo en cuenta para que puedan tomar en serio el uso de cuadernos de apuntes. Es importante, es muy importante. Estamos transmitiendo desde el Perú. Yo sé que algunos son nuevos y recién se enteran. Y bueno, un poco de Perú. Para los que no saben dónde queda, bueno, estamos en América del Sur. Y en estos momentos, hoy día 30 de junio, estamos pues ya en época de invierno. Son solo algunos días que acabamos de entrar en el invierno. Y bueno, a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos les decimos, abríguense. No es que de pronto los inviernos sean iguales todos los años, no señor. Este año tenemos una cosa muy peculiar. Ahora mismo, para quienes conocen que estamos cerca de la línea ecuatorial, sabrán que se supone que en la selva de Perú esté haciendo demasiado calor, pero eso no es así. O sea, que el clima esté muy cálido, muy caliente. Hoy día en grados Celsius se registró en la selva de Perú 10 grados. Para la selva de Perú eso es demasiado frío.
Y aún para nosotros en Lima eso es demasiado frío. Escuché por las noticias que había un pueblo, no me acuerdo sinceramente dónde, pero lo que sí capté es que donde ni siquiera llovía, hoy día amanecieron con todas las calles, todos los techos, los tejados, los patios, todo, los autos, enterrados en una lámina no muy delgada, pero sí muy notoria de granizo. Es increíble. Lo único que falta que suceda inusual, al menos en este lugar, aquí donde estamos, la capital del Perú, que se llama Lima, es que nos caiga una lluvia de granizo. Pequeñas bolitas de hielo, y eso para muchos va a ser el principio del fin del mundo. Para quienes no saben, en esta parte de Perú, muy rara vez, y por qué no decirlo, nunca llueve. Es un desierto, pero si llueve la gente se asusta. Y menos mal que las lluvias que hemos tenido han sido a lo largo de los años algo muy espontáneo, cosa de media hora o 15 minutos al año, y eso, algo que se parecía a lluvia. Pero si lloviera como llueve en la selva o como llueve en otros países del mundo, de este país, o mejor dicho de esta ciudad, no quedaría nada, porque la precariedad, como se han construido las viviendas y dónde se han construido las viviendas, convierten a esta ciudad, a la ciudad de Lima, en una ciudad completamente vulnerable ante las lluvias. Para comenzar, no tenemos sistema de alcantarillado por donde las lluvias o el agua de las lluvias desaparezca. Así que todo sería llenar y llenar y llenar y llenar y llenar agua hasta más no poder, inundar casas, inundar autopistas, y todo se convertiría en un completo caos. Entonces, para los que son de esta parte del mundo, abríguense lo suficiente, no mucho, pero lo suficiente como para no resfriarse o tener problemas del tipo bronquial. Y estamos en un tiempo en donde no podemos darnos esos lujos de enfermarnos, porque estamos en pleno tiempo de pandemia. Y para quienes no están informados, la variante india ya llegó al Perú. Ya llegó a la capital del Perú. Y solamente se está esperando que se confirme cuántos miles ya se contagiaron, porque de pronto, mientras todos pensaban que nos estábamos recuperando y se venía un tiempo de descanso ante la pandemia, parece que esa tercera ola que están esperando que empiece en cualquier momento, parece que ya se está acercando. La única forma de evitar eso es siguiendo con los protocolos de seguridad y no descuidarnos. Dios hasta ahora ha sido muy bueno con muchos de nosotros, y en la medida que seamos disciplinados nos va a seguir guardando. Acuérdense cómo fue en aquel día cuando vino la plaga en el Gran Egipto a causa de la dureza del corazón de Faraón, y ni siquiera Moisés ni los que eran de Moisés podían estar allá afuera mientras el espíritu de muerte pasase por esas regiones. Entonces lo mismo sucede para nosotros acá.
guarden los protocolos de seguridad, no se toquen la cara con la mano sucia, usen sus mascarillas, y muchos ya me vienen fastidiando con esto de las mascarillas. Miren, vivimos en un mundo donde la gente hace lo que mejor le venga en gana, y es por eso que Israel, siendo uno de los países número 1 en vacunar a toda su población adulta, de pronto esta semana volvieron a exigir, y no solamente pedir, a exigir que las personas usen mascarilla en lugares cerrados y que se cuiden lo más que puedan. Fíjense, si Israel tiene a toda su población adulta vacunada y todavía a pesar de eso no consiguen tener descanso ante la pandemia, cuanto más vulnerables somos todos nosotros, países como el Perú del tercer mundo, que todavía no ha terminado ni siquiera de llegar a un porcentaje más o menos, digamos, razonable de personas vacunadas en este país. Somos 30 millones de habitantes y apenas se acaba de cruzar la barrera de los 3 millones de vacunados. Y eso que esto se viene haciendo de varios meses atrás. Se especula que van a hacer todo lo posible para vacunar a tantos más como se pueda, pero entre tanto solamente se les pide a las personas que se sigan cuidando. No te va a cuidar nadie mejor que tú mismo, ¿sí? No te va a cuidar nadie mejor que tú mismo. Así que toma las medidas de precaución y no te descuides. Bueno, entonces con eso tenemos, y solamente pedirles que oren bastante por nuestros hermanos y nuestras hermanas que están aquí en la ciudad de Lima, algunos todavía peleando contra el COVID y otros pues lidiando con otro tipo de enfermedades. Así que ya sabes, uno de los problemas también que se suma a esto es la censura para poder predicar libremente el Evangelio. Aunque tú no lo creas, está moviéndose todo un plan para poder censurar a los predicadores, que, bueno, le pongamos énfasis a la palabra pura y dura. Y desde la ONU viene todo este plan. O sea, no es algo de un grupo eclesiástico de este mundo, sino que es algo propio ya de un movimiento que, bueno, hasta hace poco pensábamos que era antirreligioso, o mejor dicho, que no era religioso, pero ahora el Estado y la Iglesia se han integrado, y desde las Naciones Unidas no solamente nos van a decir y nos van a hablar acerca de deberes o derechos humanos, sino que también nos van a hablar y nos van a decir qué debemos de creer y qué no debemos de creer, porque pobrecitos de nosotros, aparentemente ni siquiera sabemos eso. Así que ya se viene el credo internacional, la iglesia internacional, y se acabó todo. Cuando eso se establezca a nivel mundial, podemos decir que estamos ante el hijo de perdición. Como les digo, está tomando forma. Esto puede ser en cualquier momento, puede ser en cualquier instante, pero lo que sí estamos seguros es que tú debes de estar preparado para lo que sea que ha de venir. Entonces, como alguna vez dijo alguien, guerra avisada no mata gente. Dios nos ayude. Bueno, hoy día la parte 70 de Entrando en el Espíritu. Ya saben, todos estamos más que al corriente de eso, y los que recién llegan,
a modo de resumen, unas cuantas palabritas. Si esto que estamos viendo es el desenvolvimiento de toda forma del infierno, tiene que haber en consecuencia algo que lo contrarreste. Y lo que lo va a contrarrestar es, ¿qué cosa? La manifestación de los hijos y de las hijas de Dios. Y mientras tú piensas quién ha de ser ese valiente, déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, es exactamente a ustedes a quien Dios va a usar para glorificarse. Y estamos viendo desde los últimos 5 programas por lo menos, o si es que es alguno más, serían 6 o 7, cómo es que usted debe de ser, o qué es lo que la gente debe de ver en usted para poder decir que estamos ante un hijo de Dios. Recuerde, una cosa es percibirse a sí mismo como un hijo de Dios y otra cosa es que realmente sea usted un hijo de Dios. Porque hay muchos Judas que se creen salvos y que van a estar cara a cara con el Señor con rostros descubiertos. No hay nada más engañoso que engañarse uno mismo. ¿Ve? Entonces vamos a comenzar hoy día a seguir dictando cuáles son las bases para que puedas darte cuenta de dónde es que estamos afirmando todo esto. En otras palabras, vamos a seguir con el estudio de la Biblia para que puedas darte cuenta que es exactamente lo que debería estar haciendo un hijo de Dios en estos tiempos modernos. ¿Sí? Bueno, rápidamente nos vamos a las Escrituras y vamos a Juan capítulo 12 versículo 46. Estas son palabras de Jesús. Él dice, yo, la luz del mundo, perdón, lo leí muy rápido y me salteé algunas palabras. Juan 12, versículo 46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si el mundo se está sumiendo en una completa oscuridad, Jesús viene y nos dice que Él, la luz, ha venido al mundo para que todo aquel que cree en Él no permanezca en tinieblas. Así que todos esos tenebrosos, o los que hoy día dicen que son del mensaje y están en tinieblas, les decimos que son unos tremendos mentirosos. ¿Sí? Aunque digas citas del mensaje y aunque escribas diciendo que eres del mensaje, la Biblia dice que eres de las tinieblas. ¿Sí? Bueno, esto es palabra de Dios y bueno, nos vamos rápidamente a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tú no has cambiado. Tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Padre, venimos ante ti con mucha disposición en nuestros corazones para poder cambiar y permitir que seas tú el que tome lugar en nuestras vidas. Y quien reciba honra, honor, gloria y alabanza. Queremos pedirte por nuestros hermanos y hermanas que ahora mismo están padeciendo por enfermedades,
crónicas y también por COVID. Ayúdales, Señor. Queremos orar también por aquellos que han perdido seres queridos, para que tú les traigas consuelo, Señor. Oramos por aquellos que no tienen trabajo o han perdido sus empleos a raíz de la crisis mundial promovida o creada por el COVID. Oramos por nuestros hermanos y hermanas para que puedan conseguir trabajos, para que puedan traer el pan a sus casas. Ayúdanos, Señor, que este programa pueda ser todavía de más bendición para más personas. Que seas tú, Padre Santo, ayudando a nuestros hermanos, allá lejos, a donde llega este programa, donde quizás con un humilde celular estén recibiendo esta señal. Donde quiera que hay un hispano hablante que pueda poder ser oído esto que ahora estamos hablando, Padre. De corazón oramos a ti y pedimos tu guianza en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, 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 amén. Bueno. Una de las cosas más duras con las que me toca lidiar es darme cuenta de cuán engañadas están muchas personas, quienes piensan que por creer algún dogma o un credo es todo lo que se necesita o necesitan para poder estar delante de la presencia del Señor, para poder decir que ya son, como se dice usualmente, ¿no?, raptados, o que ya han sido trasladados allá a los lugares celestiales en Cristo Jesús, cuando todo apunta que lo que ellos están creyendo es algo que está completamente alejado de la realidad. Porque bien claro dice Jesús en Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y por años nos hemos acostumbrado a que el único que puede hacer esta obra es el maravilloso Jesús. Cuando recuerden ustedes, según la Biblia, Él es el principio de la nueva creación de Dios. Y según el libro de Hebreos, Él es el primogénito de los primogénitos. Él es el primero de muchos hermanos. ¿Ve? Entonces, cuando tú lees Génesis, vas a encontrar allá, antes de que fuésemos formados del polvo de la tierra, Dios, teniendo conferencia, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que sea exactamente igualito que nosotros. Y así es como nosotros vinimos a ser creados. ¿Cómo es que es Dios? La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 4 que Dios es espíritu. Y la misma Biblia dice que Jesús, miren, en el libro de Juan 1:1, Jesús siendo el verbo, la Biblia dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquel verbo, en el versículo 14 dice de Juan capítulo 1, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso es algo que tienes que tener presente. Y si Él es nuestro modelo a seguir, y si Él es el Mesías, y ser ungidos por el Espíritu de Dios nos hace a nosotros ungidos o mesíases, entonces, en consecuencia, todo aquel que haya nacido de nuevo y que haya venido
a través de la adopción es automáticamente aquel a quien las personas van a ver y no lo van a ver a él, sino que van a ver al único y verdadero Dios. Esa es la razón por la cual este mundo tiene dolores de parto. O sea, toda esta violencia surge o toda esta violencia aparece porque hay una necesidad de ver al Hijo de Dios. Hay una necesidad de ver al que ponga orden en este mundo desordenado, sin normas, sin reglas, sin leyes. Y ese vacío se va a llenar cuando se aparezca delante de este mundo Dios. Dios como Dios en nosotros, ¿ve? Porque la Biblia dice también que a Dios nadie le vio jamás. El domingo que pasó, les recomiendo escuchar la grabación del domingo y se gocen con lo que pudimos ver allí. Dios es muy bueno, ¿sí? Aquí en esta parte del mundo hace mucho frío y no me puse la chaqueta para poder estar aquí con ustedes en la radio. Así que estoy pasando un mal rato de momento, pero al rato nos vamos a abrigar. Vamos a seguir. Miren, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículos 16, 17 y 18, dice lo siguiente. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. ¿De qué está hablando aquí Dios? Bueno, está hablando muy ciertamente de todo lo que Dios está haciendo con este ministerio, con este testigo maravilloso que Él tiene para lo que está haciendo exactamente en esos días. En el versículo 17 dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. O sea, ¿de qué está hablando aquí? Bueno, está hablando aquí exactamente de aquel o de aquella quienes han sido, pues, santificados, quienes han sido ungidos, quienes son ahora esos hombres y mujeres a quienes Dios va a enviar para contrarrestar todas las acechanzas del enemigo. Yo sé que algunos no lo toman así tan rápido y les toma tiempo, les es difícil comprender todas estas cosas. En Romanos capítulo 13, versículo 12, dice lo siguiente. Ya saben, Romanos, el Evangelio de Jesucristo según el apóstol Pablo, ¿sí? Hay muchas evidencias que apuntan a ello, aunque hay muchos que dicen que no, Pablo no es quien escribió el libro de los Romanos. Bueno, hay mucha evidencia, como le digo, hasta estas alturas, de que en efecto sí fue Pablo quien escribió el libro de los Romanos. Pero no nos vamos a detener en eso, solo se los digo. Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día.
Ya vimos el otro día, ¿verdad? Cómo es que mientras nosotros vemos las fases del amanecer, justo antes de que aparezca la luz, el día, o mejor dicho, la noche se hace muy, pero muy, muy oscura. Y cuando llega a ese punto, algo explota en luminosidad. Comienza a alumbrar el cielo de azul oscuro a un celeste muy brillante, lo que tú le llamas día, ¿verdad? Entonces lo tenemos así. Bueno, para ciudades como Lima, la capital del Perú, si uno levanta la mirada hacia arriba, bueno, no vas a ver más allá de las nubes, porque esta ciudad se le conoce como una ciudad gris, de cielo gris. Y es muy difícil que tengamos todo el año cielos celestes. Por lo regular, casi todo el año es gris. Y salvo excepciones, en verano se suele ver en algunos días, no siempre, unos cielos completamente despejados y muy, pero muy celeste claro. Miren, las palabras de Pablo en el libro de Romanos, ahí mismito, capítulo 13, verso 12, son bien claras, son más que suficiente como para poder escapar de nuestra incredulidad y escapar de seguir haciendo lo malo que ha sido probado que es toda esa obra que tú haces ahora mismo, fruto de tus manos. Es imposible y es inaudito pensar en que existe un único y soberano Dios. Estoy hablando como alguien que mira de afuera, cuando todos estos piensan que hay muchos dioses, es más, miles de ellos, y cada uno piensa que tiene la razón y que cada uno piensa que es la religión verdadera, cuando eso está más lejos de la realidad. Simplemente son miles y miles de versiones muy propias de cada uno de estos líderes quienes creen tener la verdadera religión, la única religión verdadera. Eso está mal, completamente mal, fuera de control. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 3 al 6, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, mira, entre los que se pierden está encubierto. O sea, entre nosotros no está encubierto. Nosotros deberíamos ver siempre a personajes ungidos, no que finjamos estar viendo a un personaje ungido. Hay muchas iglesias de estas de falsa doctrina que entre ellos fingen y entre ellos se autoengañan alegando que tienen personajes ungidos entre ellos y se tienen un respeto que no es dado a ellos sino a los hijos de Dios, aquellos que son portadores de la palabra del Todopoderoso. Entonces, dice bien claramente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El evangelio de Jesucristo, ¿sí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, si el evangelio está encubierto entre los que se pierden, que no es otra cosa más que incrédulos quienes han sido cegados. ¿Y por qué han sido cegados? La Biblia misma dice en el versículo 4 del capítulo 4 de 2 de Corintios, dice: para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea,
¿Qué es el Evangelio? Es la imagen de Dios. ¿Y qué cosa dijo Dios cuando hizo al hombre? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Eso es lo que al final nosotros tenemos que ver. No una imitación barata, por así decirlo, de lo que es un hijo de Dios. No una imitación barata de lo que debería de ser un ungido en el tiempo del fin. Tiene que ser realmente Dios, ¿sí? Por eso, cuando hablamos del Evangelio del tiempo del fin, no estamos hablando de libros, de folletos o librerías completas. Estamos hablando de todos y cada uno de ustedes. Les digo y les hablo ahora mismo a los hijos de Dios, a quienes el Todopoderoso llama hijos e hijas de Dios. ¿Ve? No es fácil digerir eso, pero tampoco es imposible. En su debido tiempo vamos a entenderlo. Jesús lo dice en sus propias palabras. Va a llegar un día donde ustedes van a saber que yo estoy en mi Padre está en mí, que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí. O sea, es el mismo Dios por todos, sobre todos, es el mismo Dios por todos y es el mismo Dios en todos. Pablo bien claro lo dice, el misterio que había estado oculto a través de siglos, ahora nos lo ha sido dado a conocer, que es Cristo, la esperanza de gloria. Yo sé que algunos lo están viendo, algunos no. Mira, te leo de nuevo el versículo 4 de 2 Corintios 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Te estás dando cuenta? Esto es una analogía, por así decirlo, de la gloria que brillaba a través de Moisés. No sé si te habrás dado cuenta o habrás visto mientras leías la Biblia que el rostro de Moisés brillaba, resplandecía cuando él estaba delante de la presencia del Señor. ¿Sí? Recuerden, estas son las bases bíblicas que no deben de cambiar, que deben estar siempre en cada una de nuestras cabezas, porque si algo o si a algo va a atacar el enemigo es precisamente a la Santa Biblia, la palabra de Dios. Se han hecho tantas maldades en nombre de ir contra la Biblia. Hace poco hubo un sinnúmero de artistas, no solamente norteamericanos, sino latinoamericanos, que estuvieron haciéndole un menosprecio completamente a la Biblia. Comportamiento, pues, que es rechazado por nosotros, pero miren, nosotros debemos de honrar a Dios a través de su palabra. Nunca debemos de estar en contra de la palabra, debemos estar a favor de la palabra. Debemos de reivindicar nuevamente el así dice el Señor. Debemos de traer a nuestras vidas nuevamente, cada vez que hablamos o cada vez que vamos a decir algo, así dice el Señor, escrito está. ¿Ve? Eso es verdad, eso es correcto. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Si nosotros invalidamos de alguna forma u otra la palabra de Dios, estamos perdidos.
¿Ve? Estamos perdidos. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Y es verdad, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos apartados de Dios. Dios es luz, estábamos apartados de la luz. Y es obvio que estábamos en tinieblas. Luego viene y dice: mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Entonces, rápidamente nos damos cuenta que como cristianos y cristianas, no solamente Dios nos requería que nos bauticemos, sino que fuéramos muchísimo más allá y nos convirtamos en aquellos con los que Dios tuvo compañerismo desde antes de la fundación del mundo. En el versículo 13, ahí mismo en Efesios 5, dice: mas todas las cosas, cáptenlo, cuando son puestas en evidencia por la luz, escucha, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Ve? Recuerden, Jesús dijo: Juan es la luz, yo soy la luz. Y luego que dice: ustedes son la luz. Porque la luz, ¿sí? ¿Dónde me quedé? Porque la luz es lo que manifiesta todo. En el versículo 14 dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ve? Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que tú necesitas en tu vida. Para que puedas decir que eres, mira, ese cristiano, esa cristiana, en quienes Dios confió o con quienes Dios tuvo conferencia desde antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Eso es lo que tienes que tener presente. Dios es bueno y maravilloso, y eso es lo que debes de tener presente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿No se me están cansando? Yo sé que cuando me toca la parte de ser muy bíblico, ahí es donde muchos de ustedes se cansan, pero no queda otra. Se tienen que sentar los cimientos de esta parte final, donde estamos hablando de lo que realmente es el Hijo de Dios. Le dedicamos un buen tiempo a ver cómo es que era todo aquel que había sido marcado por la bestia. Y ahora nos toca ver cómo es todo aquel que ha sido sellado por Dios y cómo es que más adelante el uno y el otro, el marcado y el sellado, se van a encontrar, pero el sellado de Dios va a prevalecer. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Las cosas están difíciles en todo el mundo, señores, así que les pedimos que guarden la debida compostura y que Dios los ayude, que Dios tenga misericordia. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que conocíamos y que ahora simplemente ya no están. Así de cruel, así de fea ha sido la manera como este diablo ha lidiado con muchos de nosotros. Y hemos tenido que soportarlo y dejar todo en las manos de Dios. ¿Sí?
El diablo siempre nos toma por el lado más débil que tenemos, pero él nunca cuenta, o mejor dicho, no quiere contar con que Dios es más que suficiente para, para hacernos vencer y hacernos prevalecer eh, por encima de todas las acechanzas del enemigo. ¿Sí? Eso es algo que quiero que tengan presente. Miren, vamos a ir a otras escrituras más. Y esta vez nos vamos a Colosenses, ¿ya? Yo sé que ustedes son muy bíblicos, ¿sí? Y es que te tengo que mostrar toda la evidencia de esta nuestra gran tesis sobre el tiempo del fin, el carácter del Hijo de Dios y el carácter del que no es Hijo de Dios y cómo es que Dios va a usar a los de Él para contrarrestar todas las fuerzas del enemigo. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Colosenses capítulo 1, versículo 12. Estamos hasta ahí. La Biblia dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Dónde? En luz. ¿Sí? En luz. O sea, ahí es donde tenemos que estar. En la palabra. Tu palabra es lámpara a mis pies. ¿Sí? ¿Estamos claros en eso, la mayoría? Bueno, qué bueno saber que se esté entendiendo. En primera de Tesalonicenses, por cierto, recordarte por enésima vez que no dejes de leer tu Biblia. En primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, ¿sí? Otra de las epístolas del apóstol Pablo. Es importante que ustedes conozcan quienes escribieron la Biblia. Y bueno, en esta oportunidad, como en la anterior y como en la que viene más adelante, nos vamos a enfrentar a cartas de Pablo para los santos, ¿sí? Miren, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Fíjate eso, ¿eh? No somos de la noche ni de las tinieblas. Estamos ahí. Somos los hijos del día. Por lo regular, cuando habla de los hijos de la noche, se habla de las alimañas que hay en este mundo, que por lo regular salen de noche. No sé si se han dado cuenta. Es en la noche donde salen, o es en la completa oscuridad donde salen los insectos más raros que alguna vez tus ojos hayan podido ver. Es en la oscuridad, ¿sí? Es en la noche donde pasan estas cosas raras, ¿sí? Por ejemplo, dígase de este mal, de esta enfermedad, de ese espíritu que se llama el asma. ¿En qué tiempo por lo regular sucede con más frecuencia los ataques de asma? Por la noche.
¿Ve? ¿En qué momento suceden esas cosas que tú no quisieras que nunca te pase? Por la noche. Es que el diablo se aprovecha de todos nosotros justo en el ring o en la plataforma que él domina y gobierna. Porque la noche y las tinieblas no son un lugar a donde Dios, bueno, al menos nos mandó a estar. Eso no es para nosotros. ¿Ve? Así que eso es lo que nosotros tenemos de momento. Y nos vamos a quedar ahí por una simple razón. Lo que voy a seguir hablando, y es importante que lo sepan también, va a ser acerca de la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Pero lo vas a ver de una manera tal que va a ser completamente distinto, diferente de cómo se cree según este movimiento mundial de iglesia. ¿Sí? Y para lo cual voy a dejar una basecita chiquita y espero que tú lo estudies, lo leas, lo analices, lo chequees por todos lados y el día viernes que nos vamos a reencontrar podamos seguir con esto y puedas ver lo que sucede. Pero es importante que tú entiendas, ¿sí? Que tú veas a Cristo en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 15 y 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Si ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, ¿qué cosa hemos visto? Al cual sea honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. Jesús bien claro lo dijo. A Dios nadie le vio jamás. Y tú me vas a decir, pero ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Josué? ¿A quién vio Sansón? ¿A quién vieron estos hombres de Dios? Habremos de averiguarlo, ¿sí? Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda siempre orar por nosotros. Nosotros siempre estamos orando por ti. Y bueno, es importante que ores bastante por mí, ¿sí? Siempre. Si alguien va a querer atacar el enemigo, es, bueno, a mí. Entonces, estos más de 6,700 personas, así es lo que vi, no me recuerdo muy bien, que nos están oyendo. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Y de ese grupo, de ese universo de personas que nos escuchan, yo sé que hay algunos que pueden, y ojalá puedan todos, pero hay algunos que pueden ahora mismo ayudarnos a seguir con este proyecto, y lo pueden hacer a través de nuestro sitio web palabrahablada.com en la sección donaciones, que fácil, muy intuitivo, nada difícil, vas a poder hacer tus donativos. Para el público internacional estamos trabajando con PayPal, pero si gustas otras alternativas, escríbenos. Hay una sección que se llama Contáctanos, donde puedes pedir información cualquiera respecto a tus donaciones, y también me puedes hacer preguntas bíblicas o cualquier cosa que no hayas entendido de alguno de los programas. Con gusto te vamos a ayudar. Entonces, ya sabes, contamos con tu apoyo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y bueno, pues, ¿qué puedo decirte más que desearte mucha salud y paz y bendiciones de parte del Señor? Dios lo bendiga.